Muchas gracias, es un placer, gracias por la invitación. La verdad es que voy a tratar de enfocar un poco lo que quiero decir desde otra perspectiva, entre otros motivos para no aburrir, porque estoy muy de acuerdo con las dos presentaciones anteriores y me parece además muy útil porque han sido muy didácticas a la hora de explicar lo que es la teoría monetaria moderna, lo que son la teoría de las finanzas funcionales, pero a mí me gustaría plantear o trasladar un debate que tiene menos que ver con mi condición de economista y más seguramente con la condición de persona que tiene que en este momento encargarse de cómo concretamos esto en el terreno de la política económica de una fuerza política, en este caso Podemos. Es decir, cómo aterrizamos este planteamiento en una propuesta concreta de política económica y, sobre todo, cuáles son las dificultades, las contradicciones, los matices que esto tiene a la hora de traducirlo en términos de propuesta concreta para la realidad concreta que en este momento tiene la realidad española, la economía española. En todo caso, y aunque quiero ir de alguna forma a los elementos más complicados de esta traducción, me parece que no por eso podemos obviar lo que son una o dos ideas de enorme utilidad que hay en lo que nos han explicado Juan y Paulina, en la teoría monetaria moderna y en particular en la teoría de las finanzas funcionales, que es esta suerte de capacidad de actuar como un ariete contra ideas que son profundamente erróneas. Esto de que los déficits debe ser el frontispicio de la política económica. Que el déficit público tiene que ser el frontispicio de la política económica es algo con lo que nos damos de bruces todos quienes pretendemos hacer una política económica alternativa y que constituye en este momento una suerte de elemento de frontispicio de política económica incuestionable prácticamente, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que hoy nos traslada desde el terreno de la teoría económica a la acción de la política económica son herramientas precisamente para cuestionar esta idea. Un ejemplo, y pondré como ejemplo precisamente a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en este momento en España. Cuando nosotros hicimos de cara a las elecciones generales, no a las últimas sino a las anteriores, una propuesta de política económica que pasaba precisamente por traducir la teoría de las finanzas funcionales y plantear una política fiscal expansiva para nuestro país y acomodar la reducción del déficit a objetivos más importantes, porque pensábamos que la prioridad era reducir el desempleo antes que reducir el déficit público, pero que en todo caso éramos conscientes, fijaros que aquí incluso nos desviábamos, y ahora entraré por qué, incluso nos desviábamos del planteamiento puro de la teoría de las finanzas funcionales. Planteábamos que efectivamente había que reducir el déficit público, pero que en todo caso el ritmo no era el que desde luego imponía Bruselas y que la prioridad tampoco era esa. Incluso en ese contexto, la reacción, el debate político en España fue muy beligerante frente a nosotros, muy beligerante. Muy beligerante cuando lo que estábamos planteando era algo que después ha hecho el propio gobierno de Rajoy, en parte. Y voy a poner el ejemplo porque me parece que estamos en un ámbito académico en donde se pueden hablar las cosas sin tergiversar. En la primera mitad de la legislatura de la pasada legislatura de Rajoy tuvimos durísimos recortes en el presupuesto público. Tuvimos recortes, 8.000 millones de euros en la sanidad pública española, 9.000 millones de euros en la educación pública española. Todavía tenemos una inversión pública 30.000 millones de euros inferior al pico que teníamos antes de la crisis. Es decir, experimentamos durísimos recortes del gasto y de la inversión pública precisamente bajo la lógica de la troika de que había que revertir esta suerte fatal de terribles déficits públicos y que había que hacerlo a costa de duros recortes. Y lo que tuvimos es que el ritmo de reducción del déficit público en nuestro país fue de en torno al 0,7%, 0,8% del PIB anual. Prácticamente el mismo déficit, el mismo ritmo de reducción del déficit que en la segunda mitad de la legislatura de Rajoy, en donde no solo no tuvimos recortes duros del gasto público, sino que la política fiscal jugó un papel ligeramente expansivo. Y tuvimos el mismo ritmo de reducción de los déficits públicos. Claro,
alguien se preguntará, bueno, seguramente esto la Comisión Europea se lo permitió a Rajoy en un contexto en donde lo que tenía eran fuerzas políticas emergentes que amenazaban el status quo político en España y, por lo tanto, le permitió aflojar la presión de la austeridad y, en parte, una dinámica, bueno, menos austericida, ¿no? Pero fijaos que la dinámica de reducción del déficit público fue la misma. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente yo diría quien tiene la razón son las finanzas funcionales, quien tiene razón es la teoría monetaria moderna y quien no tiene razón es la ortodoxia económica. Porque una política fiscal expansiva no necesariamente, y esto, claro, incluso a mí me cuesta explicarlo en clases a veces, en segundo de macroeconomía, dado el grado de intoxicación intelectual que tenemos como consecuencia de un peso hegemónico de la ortodoxia que no se corresponde con el estatuto epistemológico científico de lo que defienden, que es una suerte de afirmación por la cual cualquier incremento del gasto público necesariamente se traduce en más déficit público y en más deuda pública. Bueno, o sea, señores, estudien ustedes la historia de la economía contemporánea europea y norteamericana y comprobarán cómo efectivamente no es así. Como una política fiscal expansiva no solo puede tener un enorme impacto en términos de bienestar social en un contexto donde, como el que tenemos ahora, tenemos todavía una situación donde solo se ha recuperado un tercio de los empleos que se han perdido en la crisis en este país. Solo un tercio. No voy a hablar de la calidad del empleo que se está recuperando. De eso no voy a hablar. Y, por lo tanto, yo creo que antes de pasar a hablar de los problemas de traducción que puede tener los planteamientos teóricos que hoy se han expuesto, me parece que lo que hay que reconocer, porque es de justicia, es la enorme utilidad que tiene para el debate, no ya de la teoría económica, sino para el debate de la política económica, para los intereses de millones de ciudadanos en este país, para los intereses de una mayoría social que no puede esperar a que sea el mercado quien resuelva los problemas o a que sea el sector privado el que se ponga en marcha en una situación en donde lo que tenemos es todavía una durísima crisis. Yo diría que a esto seguramente habría que incorporarle otra ayuda muy importante, que no sea... Juan ha pasado por ella, la ha mencionado, no es el propósito del debate hoy, pero simplemente la apunto, que es otro campo muy fértil de reflexión intelectual que viene del terreno de esta frontera difusa que hay entre la economía marxista y la economía post-keynesiana. Pienso en el modelo Badur y Marglin y en este planteamiento de que, bueno, de que el subir los salarios y redistribuir la renta a favor de las rentas del trabajo, esto no cuestiona necesariamente la competitividad de una economía ni supone menor crecimiento económico. Al contrario, hay contextos, hay realidades y hay momentos en donde puede suponer precisamente un mayor incremento de la demanda y, por lo tanto, no solo mayor justicia social, sino también mayor eficiencia económica a la hora de perseguir los objetivos que debería perseguir la economía, la política económica, que son básicamente el pleno empleo y el bienestar social, porque incluso aquí la ortodoxia reconoce que la reducción del déficit público es un medio, no es un fin en sí mismo, o por lo menos debiera serlo, es un medio para alcanzar mayor bienestar social y mayor empleo, lo que pasa que no se produce, efectivamente. Bien, en todo caso, con el apoyo yo creo que de esta muy valiosa idea que planteaba Paulina, que planteaba Juan, que los déficits no son necesariamente ni buenos ni malos, que depende de en qué momento y para qué se utilicen, y que en todo caso hay situaciones en donde los déficits son necesarios si queremos solucionar problemas mayores, como es el problema de un terrible desempleo. Yo lo que quiero plantear son 3 o 4 sombras para el debate, por así decirlo, o más que sombras, elementos de conflicto para la traducción desde la teoría económica hacia la política económica concreta en un país como es España hoy. Quiero ser más o menos telegráfico para dar tiempo al debate. En primer lugar, la traducción política. La traducción política. Si yo tengo que enseñar en clase, en una pizarra, la teoría monetaria moderna, seguramente enseñé lo que dice la teoría monetaria moderna y lo que planteaba Keynes en su propia teoría general, que es: no se preocupen ustedes por los déficits no son importantes, preocúpense ustedes por el empleo. Preocúpense ustedes por poner en marcha una política de gasto público y de inversión pública, de pleno empleo, que facilite la recuperación. Bien, cuando nosotros tuvimos el reto de traducir esto en política económica, lo acompañamos de algo que pensábamos que seguramente iba a hacer entender un poco mejor la idea, que era que además de eso, es decir, porque en un contexto donde la debilidad de los planteamientos heterodoxos es la que es, seguramente hacía falta acompañarlo de algo más, que además de eso es
este país necesita una reforma fiscal, una reforma tributaria que le garantice ingresos a la hacienda pública, sabiendo que es posible desarrollar una política fiscal expansiva sin que sea necesario una reforma tributaria que dote de mayor eficiencia y de mayor suficiencia a las arcas de la hacienda pública. Es posible. Es decir, si es que no hay ninguna razón económica que justifique que no podemos mantener un déficit público en España del 8% durante 10 años si hace falta para crear empleo. Esto, quienes enseñamos economía, en fin, el debate que traslada Paulina me parece que es muy significativo en este sentido. Pero seguramente esto en un momento dado chocaba con parte del sentido común de esta sociedad. Un sentido común, yo diría, que que bastante lobotomizado por las fuerzas del pensamiento ultraliberal y que, por lo tanto, en fin, esto es lo que los ingleses llamarían un balanced budget expansion, es decir, una política fiscal expansiva que no solo tiene en cuenta la teoría de las finanzas funcionales, sino que hace alguna suerte de traducción al incorporar también la necesidad de una reforma tributaria que dote de fondos a la hacienda pública. Segundo elemento para el debate. Estoy completamente de acuerdo con la idea que subyace en el planteamiento de Paulina, en el planteamiento de Juan, de que, en definitiva, el problema del desempleo en este momento es un problema de falta de demanda, en última instancia. Un problema de falta de demanda que exige que, en un momento en donde la recesión de balances es tal que el sector privado es incapaz de proveer de empleo al conjunto de la economía, sea el sector público con una política fiscal expansiva quien lo haga. Cierto, pero esto, y en un país como el nuestro, sobre todo, no puede hacernos obviar otras realidades, que es que además de la demanda en la economía, importa la estructura económica, importa el tipo de tejido productivo que tienes, importa el tipo de economía que tienes y la especialización de ese tejido productivo. España es un país en donde entre 2000 y 2007 precisamente ha experimentado un crecimiento fuerte de la demanda, un crecimiento relativamente vigoroso. Vamos a dejarlo en eso, ¿no? Porque habrá quien lo compare con el de los años 60 y diga, esto de fuerte no tiene nada, y es verdad, relativamente vigoroso. Un crecimiento relativamente vigoroso que en todo caso, como decía Stuart en su presentación, nos dejó en tasas del desempleo al final del periodo del 8, el 9% todavía. Y, por lo tanto, a pesar de un crecimiento de la demanda en un contexto donde había una llegada fuerte de capitales por la conformación de la zona euro hacia España, incluso en este contexto teníamos un 8 o 9% de desempleo. Y teníamos una realidad en donde prácticamente teníamos pleno empleo en la cuenca del Oria, en donde teníamos prácticamente pleno empleo en Navarra o en el País Vasco y teníamos todavía un desempleo fuerte en Andalucía, en Extremadura, porque no solo importa el nivel de demanda de una economía, y yo diría es fundamental y lo que nos trasladan en el debate es fundamental, pero yo diría que no solo importa el nivel de demanda de una economía, importa la estructura económica, importa lo que los economistas llaman el desarrollo, claro. Es decir, y el desarrollo en una economía periférica como España, en el seno de la Unión Europea, pues no es algo que se cambie de un día para otro. Y, por lo tanto, yo diría que incluso aunque fuéramos capaces de aplicar esto mañana saltándonos todas las imposiciones de la Troika, seguramente tendríamos aquí un problema en el que pensar. Ojo, un problema en el que pensar. Claro, si no empezamos a aplicar esto, o mejor dicho, cuanto más tardemos en aplicar esto, pues más nos costará resolver esta diferencia de desarrollo que existe entre la cuenca del Oria y la bahía de Cádiz, evidentemente. Sobre todo porque la política fiscal expansiva se puede utilizar para cosas muy distintas. Nadie nos obligó en ningún momento a construir aeropuertos en Castellón que no iba a coger ningún avión, que no iba a utilizar nadie en la vida. Y, sin embargo, una política fiscal expansiva sí que se puede utilizar para modificar o ser utilizado como palanca de cambio en el proceso de cambio del tejido productivo. Es que, de hecho, una política fiscal expansiva como la que plantea la teoría monetaria moderna o la teoría de las finanzas funcionales podría ser perfectamente utilizada para este cambio de modelo productivo. Dos ideas y termino. En tercer lugar, un país como el nuestro precisamente tiene otro problema de traducción política en lo que es su sector externo. ¿Por qué? Porque incluso reconociendo que el nivel de demanda es determinante para la creación de empleo y que, por lo tanto, tenemos que poner punto y final a la austeridad que impone la Troika, incluso saltándonos las propias normas que plantea la Troika, incluso confrontando con ese corsé que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para proveer con el nivel de demanda apropiado la creación de empleo en nuestro país. Pero esto, de nuevo, si no utilizamos la política fiscal para algo más
que simplemente crear empleo. Es decir, si no lo utilizamos además para crear un empleo que modifique el tejido productivo del país y que modifique el patrón de crecimiento, nos hará, por ejemplo, caer en uno de los sinos y de los destinos terribles que tiene la economía española cada vez que crece y cada vez que crea empleo, que es acudir a un endeudamiento externo fuerte. Porque España no produce bienes de equipo, España necesita energía y, por lo tanto, cada vez que crece tiene que acudir afuera para comprar esto. Y esto sistemáticamente significa, y miraros, bueno, aquí no sé, veo a Pedro Montes, del que yo he aprendido estas cosas hace años, y él nos las ha contado muchas veces, cuando uno estudia la evolución de la economía española, lo que ve es que durante los últimos 50, 60 años lo que ha pasado es precisamente esto. Cada vez que crecíamos, incluso cada vez que teníamos esta suerte de crear empleo con un nivel de demanda medianamente solvente, el problema que teníamos inmediatamente es que acudíamos al endeudamiento externo para comprar, para solucionar esta suerte de bulimia importadora que tiene nuestro país. Y, por lo tanto, volvíamos a tener un problema serio. Poner la teoría monetaria moderna, la política fiscal expansiva, al servicio no solo de crear empleo, sino de propiciar este cambio de modelo productivo. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en la necesidad de una transición energética que garantice que se reduce el consumo de combustibles fósiles, seguramente sería muy útil. Termino, y ahora sí. El título de Stuart, el del libro de Stuart, del Leviatán desencadenado, es, yo diría, sumamente ilustrativo de quizá el mayor problema. Porque el subtítulo dice 7 propuestas para el pleno empleo y la estabilidad de precios, 7 propuestas que todos compraríamos, 21 razones para salir del euro. Claro, académicamente suscribiría seguramente las 21. Cuando toca ponerse delante de un plató de televisión y defender si tu fuerza política es la que plantea la salida del euro o la que no plantea la salida del euro, el debate se vuelve mucho más complicado y mucho más arduo, ¿no? Claro, yo creo que lo han explicado muy bien. Esto lo que exige en última instancia es un soberano monetario. Es decir, es un poder soberano que tenga poder para emitir moneda. Y en Europa el soberano son, lo decía el propio Stuart, todos los estados simultáneamente y el Banco Central Europeo. Y por lo tanto esto complica enormemente el debate que aquí tenemos. No para impedirlo, yo diría que no lo impide, pero como decía Paulina en su planteamiento, lo complica mucho, ¿no? Académicamente podemos seguramente tener un acuerdo muy fuerte en la necesidad de, yo diría, de ponernos de acuerdo en la disolución de la zona euro, de acordar un proceso solidario y mutuo en la disolución de la zona euro. La traducción que esto tiene en términos políticos es mucho más complicada, como os podéis imaginar, en el Congreso de los Diputados. Gracias.